Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a abordar un tema que me han pedido, el cual es el pasado simple. Hoy aprenderemos a hacer oraciones en pasado y también cuándo debo de usar estas oraciones. What's up, people? What's up, teacher? El pasado se utiliza para hablar de cosas que sucedieron una vez o no sucedieron nunca o incluso sucedieron muchas veces en el tiempo pasado. Habla también de acciones que sucedieron en el pasado mientras otra acción se estaba llevando a cabo. El simple past o pasado simple es un pasado indefinido, es decir, es algo parecido a lo que nosotros conocemos en el español como pretérito. Recordemos que hay tres tipos de oraciones en el inglés, no importa el tiempo gramatical, y el simple past no es la excepción. Tenemos affirmative, negative e interrogative. Entonces tendremos oraciones en pasado en cualquiera de estas modalidades. Empecemos con una oración affirmative, la cual se compone de su sujeto, de su verbo y de su complemento. Recordemos, esto es lo mínimo que debe haber en una oración. Si falta alguno de estos, entonces seguramente no es oración o su oración está mal. Uno de estos elementos es el encargado de cargar el tiempo gramatical, es decir, debe de indicar que la oración está en pasado. No puede ser el sujeto, ya que no hay sujetos en pasado. Un ejemplo de un sujeto, Carlos. Carlos no es una palabra que se pueda hacer pasado. Un complemento tampoco puede ser pasado. Imaginemos el complemento en el parque. Yo no puedo cambiar a pasado el complemento en el parque. ¿Cuál es el elemento que va a cargar el tiempo entonces? El verbo. Entonces, en una oración afirmativa, el tiempo gramatical lo cargará el verbo. Es por eso que ponemos a esta letter T, que está representando al tense de la oración, es decir, al tiempo gramatical. Por eso decimos que el verbo está conjugado en pasado. El pasado simple puede ser también utilizado en aquellos proyectos que les dejan en la escuela, en donde por lo general deben de exponer acerca de un personaje famoso o cualquier personaje que ustedes quieran. Y por lo general son personajes que existieron en un tiempo anterior al actual. Antes de adentrarnos en las oraciones negativas, debemos de conocer que hay dos tipos de verbos en el inglés cuando hablamos de pasado. Uno de ellos son los verbos regulares y los otros son los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que tienen como terminación en su conjugación en pasado la terminación ed. Y lo que haremos para poder conjugar nuestros verbos regulares a pasado, debemos de juntar el verbo en su base form, es decir, una vez que le quitamos el to de la forma en la que nace, que es el infinitive, y le sumamos el ed. Repito, el verbo en base form sumado de su terminación ed. ¿Qué pasa ahora con los verbos regulares que terminan en letter e? Si termina en letter E, ya no agregaré por ende ed. Simplemente agregaré letter T, porque ya está agregada letter E desde el verbo en base form. Si el verbo en base form termina con letter L, es decir, letra L, y antes de esa letra L hay una vocal, en este caso letter E, entonces no solamente aumentaré ed, sino que duplicaré la última consonante de mi verbo en base form. En este caso, travel termina con letter L. Y también antes de la L hay una vocal, que en este caso es letter E. Por lo tanto, no solamente aumentaré ed, sino que duplicaré la última consonante que fue L. Y sería la pronunciación la siguiente, traveled. También hay verbos regulares que terminan con consonante. Pero hay una regla que habla acerca de terminar con consonante, pero justo antes tener una vocal de pronunciación corta. Esta vocal es letter I de iPhone. Sin embargo, la pronunciación en el verbo en base form no es de I. La pronunciación de este verbo es submit. Es muy corta la pronunciación de esta vocal. Por lo tanto, no solamente en pasado aumentaré ed, sino que también duplicaré la última consonante que fue letter T. También hay una regla aplicable para aquellos verbos que en su base form
terminan con letter Y y justo antes también hay una consonante. Y es el caso de carry. Carry, lo que voy a hacer a continuación no es solamente aumentar ed, sino que también eliminaré letter Y y posteriormente sumaré letter I. Y queda de la siguiente manera: una vez que elimine letter Y, simplemente aumenté letter I. Y el sonido de este verbo es el siguiente: carried. Carried, que es el pasado de cargar. Recuerden que estas reglas solamente se aplican, y son excepciones también, de los verbos regulares. Ahora vamos con los verbos irregulares. Hay tres tipos de verbos irregulares en el inglés. El primero de ellos son aquellos verbos que no cambian para nada a partir de su forma base. Es el caso de cut. En su forma base es cut y en pasado es idéntico, cut. No sufre ninguna modificación. Esos son el primer tipo de verbos irregulares en el inglés. El segundo tipo son aquellos que cambian por completo. Tal es el caso de go. Go en el pasado es went. Sin embargo, no tiene ninguna similitud. Inclusive, ninguna de las letras que está en go aparece en su forma pasada, que es went. Y el tercer tipo de verbos irregulares en el inglés son aquellos que cambian un poquito. Tal es el caso de break, que en el pasado es broke. Fácilmente pueden ser relacionados. Y la mayoría de los verbos irregulares son estos, aquellos que cambian un poco. Recordemos, en los verbos irregulares jamás se aumenta ed, jamás se aumenta la terminación ed. Y seguramente ahora ustedes se estarán preguntando: come on, teacher, ¿y cómo voy a saber cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular? Lo siento, no hay respuesta para eso. Todos los verbos irregulares no tienen una regla para poder ser regular o irregular. No hay algo establecido en el inglés. Yo les he dicho en algunos videos que el inglés es el idioma más fácil que existe en el mundo. Por eso, en cualquier escuela, en cualquier país, se enseña. Pero después de lo que les dije acerca de que no hay regla para saber si es regular o irregular, seguramente estarán decepcionados y dirán: qué difícil entonces será memorizar todos los verbos en pasado. Sin embargo, aunque tengo que memorizar todas las conjugaciones en pasado de los verbos, sigue siendo extremadamente simple a comparación de su idioma, el español. ¿No me creen? Se los voy a demostrar. Y para eso voy a utilizar algunos de los pronombres personales que tenemos en nuestro idioma, el español. Y ellos son yo, tú, nosotros, ustedes y ellos. Vamos a conjugar el verbo roncar en pasado. Y se conjuga de la siguiente manera: yo roncaba, tú roncabas, ustedes roncaban, nosotros roncábamos y ellos roncaban. Entonces, nuestro verbo es roncar. Y la conjugación, es decir, el cambio que sufre el verbo, son 4 en el español. Roncaba, roncabas, roncaban y roncábamos. 4 conjugaciones diferentes que seguramente tú ya las conoces y tu intelecto tuvo la facilidad para aprenderlas. Ahora pensemos en el verbo en inglés. Roncar en inglés se dice to snore. To snore es un verbo regular. Entonces vamos a conjugarlo con todos los personal pronoun que tenemos en el inglés: I, you, he, she, it, we and they. El verbo to snore es un verbo regular, entonces queda conjugado de la siguiente manera: snored. Y a diferencia del español, donde hay 4 conjugaciones, en el inglés solamente tengo que aprenderme una. Quedaría de la siguiente manera: I snored, you snored, he snored, she snored, it snored, we snored, they snored. Ahora yo te pregunto, ¿tú ya aprendiste 4 conjugaciones en pasado en tu idioma, el español? Y no creo que las confundas, es decir, no creo que digas yo roncábamos, tú roncaban, para nada. 4 conjugaciones tu intelecto es capaz de memorizar y las tienes bien memorizadas. ¿Será difícil aprender uno más? Para nada es difícil. Si yo pude aprenderlo, seguramente tú vas a poder más rápido que yo. De cualquier manera, no olvides que en la descripción te voy a dejar una lista de verbos o un link de la lista de verbos que puedes descargar para su estudio continuo y memorización. Continuemos con las oraciones negative. Recordemos que toda oración negative debe de tener la palabra not. Sin embargo, el not no se puede traer solo. Lo trae un elemento muy importante y fundamental en mis oraciones: el auxiliary.
Recordemos que esto que estamos aprendiendo el día de hoy es para todos los verbos, excepto uno, el verbo to be. Después haré un video donde vamos a hablar del verbo to be en pasado, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar de todos los demás verbos. Entonces, el auxiliary debe traer al not. La estructura se ve de la siguiente manera. Recordemos que toda oración negativa comienza con el sujeto. Entonces tenemos al subject en primera instancia. Tenemos también a nuestro invitado, el auxiliary, el cual trajo a la palabra negativa, al not. Esa es su función. El auxiliary trae al not. Después de esto viene el verbo y al último viene el complemento. En la cultura del mexicano tenemos una palabra muy famosa, la cual es aprovechando. Si de repente alguien está realizando un servicio por mí, yo tengo esa frase, aprovechando que está aquí. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con el auxiliary. Aprovechando que está el auxiliary, trayendo al not, le vamos a dar otra función. No solamente va a traer al not, sino también aprovechando que está aquí el auxiliary también va a cargar el tense, el tiempo gramatical de la oración. Entonces el verbo se quita el tiempo gramatical, que es el tiempo pasado, y se lo da al auxiliary, ¿sí? Entonces el verbo queda sin tiempo. ¿Cómo conocemos al verbo sin tiempo? Se le conoce como base form. Por lo tanto, la estructura queda de la siguiente manera. El sujeto, después el auxiliary en pasado, porque está cargando el tiempo pasado. Después el not, que es también una de las funciones que realiza el auxiliary. Después el verbo, sin tiempo, es decir, en base form. Y por último, el complemento. No olviden que el verbo en base form no tiene nada que ver con el presente. Muchos chicos lo confunden y piensan, bueno, el verbo debe estar en presente y el auxiliary en pasado. Eso está totalmente incorrecto. Solo debe haber un tiempo gramatical por oración. Y siempre que hay un auxiliary, el auxiliary lo debe de tener. Por último, están las oraciones interrogative en pasado. Y recordemos que la regla más importante de una oración interrogative es que nunca comienza con un subject. Pero mi oración empieza con el sujeto. Recordemos que se compone de subject, verb, complement. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos para no comenzar con el subject? Y seguramente lo pensaste. ¿Cuál será ese elemento que me ayuda a que no comience con mi sujeto? Y sí, es el auxiliary el que me va a ayudar a que no comience con subject, a que no infrinja esa regla tan importante de las oraciones interrogative. Entonces, mi oración interrogative comenzará con auxiliary, seguido del sujeto, después el verbo, el complemento y por último, muy importante, el question mark. En algunas ocasiones, algunos chicos dejan de poner el question mark y eso hace que la oración esté mal. Y recordemos que aprovechando que el auxiliary está con nosotros, no solamente va a hacer su función, que es empezar la oración interrogativa, sino que también le vamos a dar otro trabajo que será cargar el tiempo. Por lo tanto, el auxiliary debe estar conjugado en pasado y el verbo se queda sin ningún tiempo gramatical, como si estuviera en el limbo, es decir, un verbo en base form. Y recuerden, todo esto que estamos explicando es para todos los verbos que existen, excepto uno, el verbo to be. Ahora vamos con algunos ejemplos. Empecemos con una oración affirmative, la cual se compone de subject, verb in past, mi verbo en pasado, y por último mi complemento. Y la oración es la siguiente: My cat ate pizza. Mi gato comió pizza. Entonces tenemos al sujeto, al verbo en pasado. La conjugación de to eat es ate en pasado, es un verbo irregular. Y por último, pizza. Ahora pensemos en esta misma oración, pero en negativo. Necesitamos incluir al not, que lo trae el auxiliary, que a su vez carga el tiempo pasado. Es por eso que mi auxiliary es did. My cat did not eat pizza. Mi gato, que es el sujeto, did, que es el auxiliary y no tiene significado, not, que es mi no, eat, que es un verbo en base form, y pizza, mi complement. Aclaremos algo para aquellos que piensan todavía, no, mi maestro, mi maestra me enseñó que el verbo debe estar en presente siempre que hay un auxiliary. Veamos por qué esto es totalmente falso. Yo les comentaba que el verbo debe estar en base form, es decir, sin tiempo. ¿Cómo sería la oración? My cat ate pizza en negativo con un verbo en presente. Sería esto: My cat did not eat pizza.
El verbo en presente de eat para el sujeto my cat es eats, lo cual es totalmente incorrecto. La oración está simplemente 100% incorrecta. Aclarado lo anterior, entonces estamos de acuerdo en que el verbo debe estar en base form, que en este caso la base form es eat. My cat did not eat pizza. También pueden cambiar did not por didn't. Por lo tanto, la oración my cat ate pizza, pero en oración interrogativa se vería de la siguiente manera. Did my cat eat pizza? Tenemos al auxiliary, el cual está conjugado en pasado, al sujeto, que es my cat, al verbo en su forma base, que es eat, y por último al complement y al question mark. Les recuerdo que todas estas reglas son para todos los verbos, excepto uno, el verbo to be. Y ahora hablaré y conjugaré con uno de los verbos que los confunde demasiado, el cual es el verbo to do. Y pondré como ejemplo a uno de los estudiantes estrella que tenemos en el gran colegio Montessori. Jan Ralph did the homework. Tenemos a nuestro sujeto, el cual es Jan Ralph, seguido de nuestro verbo conjugado en pasado. El pasado de to do es did. Did es mi verbo. Jan Ralph did. Y por último el complemento, que es the homework. H the home, W the homework. Jan Ralph did the homework. La oración negativa se vería de esta manera. Jan Ralph, que es el sujeto, seguido de el auxiliary, que trae a not. Y el auxiliary es el que está cargando ahora el tiempo, por lo tanto es did, que a su vez trae a not. Después tenemos una palabra, la cual es la palabra do. Este do es el verbo en su base form. Aquí tenemos una flecha en donde indicamos que el verbo did, que estaba en afirmativo, no se pasó para acá, como muchos interpretan. Se pasó para este lado. Recordemos que es el verbo, pero ahora está en su base form. Ya no es did, ahora es do. ¿Por qué? Porque ahora el tiempo se lo dio al auxiliary. Jan Ralph did not do, por último el complement, the homework. Y por último, la oración interrogative se vería de la siguiente manera. Did Jan Ralph do the homework? Y atención, tenemos de color verde en cada una de nuestras oraciones al verbo. Cuando estaba en una oración afirmative era did. Cuando fue oración negative y oración interrogative se convirtió en do. ¿Por qué? Porque está en base form, ya no está cargando ningún tiempo. Y tenemos a did, el cual aparece en la oración negative e interrogative. Pero este did es el auxiliary, el cual está de rojo. Y también tenemos al complement y al subject de color azul. Entonces mi estructura, la cual era primero el auxiliary en pasado, después el sujeto, después el verbo en base form, que es do, por último el complement y el question mark. Entonces, Jan Ralph did the homework. Jan Ralph did not do the homework. Y la oración interrogative, did Jan Ralph do the homework? Recordemos que la última pregunta es una yes, no question. Did Jan Ralph do the homework? Y tengo dos posibilidades. Yes, Jan Ralph did the homework, la cual está escrita. Or, no, Jan Ralph did not do the homework. Es redundante el inglés. Si tuvieron alguna duda en este video, no olviden escribir en sus comentarios e inclusive si quieren abordar un tema nuevo. Gracias por mirar y no olviden darle like a este video.